Estamos en la segunda habilidad práctica, que es el control emocional, ¿no? Había comentado en algún encuentro anterior que control emocional y autoconciencia, que ya la vimos, tienen un grado de solapamiento. Es decir, alguien para poder regular un estado anímico se tiene que dar cuenta del mismo. Lo que me parece que no habíamos dicho y que está muy reflejado en este fragmento del Príncipe de las Mareas, que ahora lo vamos a retomar, es qué significa exactamente la represión. Sí lo habíamos visto como mecanismo de defensa, ¿recuerdan? La represión está en el libro de Goleman, La psicología del autoengaño, está arriba de todos los mecanismos de defensa, porque la represión es como una paradoja, es el aparato psíquico que le dice a Abel o a Alan o a César o a Jesús, esto no lo sabes, esto a ti no te pasa, esto no ocurre. O sea, se borra de la conciencia, por ejemplo, un hecho dramático. Después recién abajo venía negación, proyección y otros, ¿no? Pero la represión suele ser el más problemático de los mecanismos de defensa, porque tal cosa que sucedió hace 2 años, donde yo estaba ahí, hoy para mí no sucedió. No me lo recuerdo. Y mi esposa me dice, pero ¿cómo no te vas a acordar que en tal fiesta? En mi mente lo borró. Lo que no hablamos, me parece, si no me lo rectifican, es cuál es el precio de la represión. Porque ahora viene una pregunta interesante. Si algo es doloroso y yo lo reprimo, ¿qué problema hay? Bienvenida, alguien podría decir, bienvenida a la represión. O sea, si tú te estás acercando a un incendio, instintivamente te vas a tratar de alejar del incendio porque tu cuerpo no va a poder soportar el calor. Lo mismo si hay una hornalla encendida y no te diste cuenta, estás acercando la mano, la retiras de inmediato. ¿Qué problema hay en alejarse del dolor? Al principio parece que fuera totalmente lógico reprimir. Bienvenida, aprendamos todos al revés de la inteligencia emocional, aprendamos todos a reprimir y así seremos más felices. ¿Qué me refuta este argumento? La represión lleva a algo. Después de la represión, que al principio, ojo, recuerden que la represión también al principio te puede salvar la vida. No estamos condenando ni hablando en contra de la represión. Ahora estamos especulando o imaginando qué pasaría si viviéramos siempre bajo estado de represión. Si la represión nunca debiera ser rastreada o investigada. ¿Qué viene después de la represión? Entonces, ¿quién quiere refutar mi argumento? ¿Por qué no vivimos reprimidos y ya? Si total, la represión es para evitar el dolor. Abel. César, a ver, ¿cuál es tu enfoque, César? Pues yo creo que la represión causa acumulación, ¿no? Primeramente, acumulación psicológica que en algún momento, cuando uno acumula, pues es donde se le manifiestan muchas cuestiones fisiológicas, tal cual el estrés, pues es el vivir una situación de estrés por un tiempo prolongado. Se manifiesta en que puedas tener pues accidentes cardiovasculares, o sea, y todo debido a esa acumulación o aguante, pues, ¿no? De esas emociones y situaciones. Alguna vez en un taller de Héctor Díaz recuerdo que él comentaba que cuando nosotros nos vivimos en ese tiempo de estrés o ansiedad demasiado tiempo, es como si fuera una liga donde esa liga, en lugar de volver a su tamaño original, una vez que se estira, cuando sufres un periodo de estrés, se vuelve a su tamaño original. Pero si tú vives ese momento de estrés muy
muchísimo tiempo, por tiempo prolongado, la liga puede tender a quedarse estirada, pues, y ahí es donde vienen los problemas mayores. Entonces la problemática ya es cómo lograr que nuevamente vuelva a su tamaño original, pues, esa liga. Así es fue mi comprensión en ese momento, de que fue muy claro para mí, o gráfico si lo queremos ver, como lo explicó Héctor Díaz en un taller, y si es cierto, la represión, vaya, es una ansiedad también la represión, pues, o sea, es un tipo de estrés o ansiedad que te la estás acumulando y al final, pues, hasta ya en algo, pues. Bueno, lo que acabamos de escuchar de César es realmente así para la psicología moderna. Lo que comentó se resume en un descubrimiento inicial de Freud, que aceptan varias corrientes no psicoanalíticas. César nos dice, la represión es represión de energía, porque se acuerdan que habíamos visto las emociones como una energía. Freud describió a la represión como ahora voy para arriba, ¿no? Hay un gasto energético. Para reprimir, curiosamente, hay un gasto energético. Como nos dice César, yo no me la llevo de arriba, decimos en la Argentina, no pago costo cero, no me es gratis reprimir. Reprimir tiene un costo energético. Cuando César nos habla del estrés, entre otras problemáticas, en psicología, no solo en psicoanálisis, incluso no solo en psicología, también en medicina y en otras corrientes, la represión se rastrea, se ubica o se detecta a través de lo que se llama síntomas. La represión genera con frecuencia síntomas. A veces lo más grave, esto es como la presión arterial, a veces la presión arterial es sintomática. Quiere decir que tú te das cuenta por la taquicardia o por el calor corporal, la cara se te pone colorada, alguien te dice, se te puso la cara colorada y tú prestas atención a eso, ¿se acuerdan los marcadores somáticos? Y entonces marcador somático es sintomático. Pero ¿qué pasa si es asintomático? Es más peligroso aún porque tú tienes el problema y no te das cuenta. Entonces, lo curioso que nos acaba de describir César es que si la represión funcionara como una verdadera limpieza de la mente, todos seríamos adoradores de la represión. Tendríamos un pequeño altar con una vela prendida y diríamos, bueno, todo lo malo que me sucedió hoy, todo lo que no me gustó de la última semana, del último mes, o incluso de todo lo que me pasó hasta hoy en la vida, le prendo una vela a San Represión, a la Santa Represión, y se borran todos mis problemas. Lamentablemente no existe esa pócima, sería ¿cómo se llaman esas cosas? Panaceas. Esa panacea no existe, ni en medicina, ni en psicología. César nos acaba de decir, cuando reprimimos, pagamos un costo, y es bastante alto. César nos dice, nos habló del estrés, y aquí podríamos hacer una llave en síntoma y decir, pagamos un precio psicológico, yo abrevio acá, y físico, o físico, o psicofísico. Entonces, la represión es un problema porque no funciona gratuitamente. Y a la larga, como lo demuestran innumerables estudios, innumerables casos, y todas las corrientes de psicología están de acuerdo en eso, a la larga es lo más costoso que existe. Es como la persona que gasta de más con su tarjeta de crédito. Momentáneamente se gratifica, momentáneamente se siente bárbaro, se siente poderoso con la tarjeta de crédito, pero en algún momento los intereses que se acumulan hacen que quiebre. No sé si les parece bien la metáfora, pero esto es algo parecido. La energía de la que habló César indefinidamente no puede ser reprimida. ¿Por qué entonces hablamos de esto? Porque si ustedes pudieron abrir el video y estamos en el minuto 37, recuerden que este caballero representado, caballero imaginario o tal vez no, porque los escritores
El Príncipe de las Mareas primero fue una novela y luego se adaptó para el cine. Los novelistas muchas veces escuchan historias o las viven y luego las refieren en libros, como ficción. Bueno, el personaje encarnado por Nick Nolte en el minuto 23 se sentó porque aceptó la sugerencia de la psicóloga de escuchar qué había pasado con el cambio de apellido de su hermana. Ella, la psicóloga, va a empezar a desarrollar la historia de la hermana. Entonces, ¿por qué vamos a ver que este hombre se pone muy nervioso? Se pone muy estresado, como dijo atinadamente César. Porque lo que le pasó a la hermana se conecta directamente con su represión emocional. La explicación de por qué este hombre va a estallar como estalla y hace estallar a ella, la explicación de él, del estallido de él, es la represión emocional. Que cuando él está escuchando la historia de la hermana, está escuchando su propia historia. Eso es lo que tiene interesante esta película. Y también vamos a analizar juntos por qué estalla ella. Ahora me darán ustedes su punto de vista. Bien, entonces estábamos en que ella le dice, minutos 23. ¿Pudieron abrirlos todos el video? ¿Sí? Avanzamos. Cuando Sábana vino por primera vez, dijo llamarse Renata Halperin. Ven que él interviene de inmediato y dice, está más loca de lo que creí. Está bien, esto les pido opinión, ¿no? ¿Qué significa está más loca de lo que creí? Para ustedes que están asistiendo a esta conversación y ya están en contexto, ¿cómo interpretan que él diga, qué significa para ustedes que él diga, está más loca de lo que creí? ¿Qué le puede estar pasando a él? Juguemos a tratar de entender, adivinar también sería el término, pero suena como más adivinador, no suena demasiado bien. Suena mejor tratar de entender por qué, ustedes pónganse en la piel de la psicóloga, ¿no? Han comenzado a contar algo sobre la hermana. Dicen una oración y ya tienen una interrupción. Está más loca de lo que creí. ¿Y ustedes qué interpretarían si estuvieran en el pellejo de la psicóloga? ¿De dónde viene ese está más loca de lo que creí? ¿Quién quiere dar su opinión? Esto sería un mini ejercicio de empatía, ¿no? Dentro de control, un mini... ¿Se acuerdan que lo voy a decir una vez más y va a haber que repetirlo incesantemente? Cuando yo digo hola, hace un ratito, dijimos hola, ahí ya están, en un solo hola están las 5 habilidades prácticas por presencia o ausencia. Cuando digo hola, solamente hola, está autoconciencia, control, motivación, empatía y destrezas sociales. Acá lo mismo, solo que nosotros tenemos que discriminarlas, diferenciarlas. Es como cuando llevas al auto al mecánico y aunque el auto es una totalidad, el mecánico te dice, no, a vos lo que te está fallando es el filtro de aire. Pero no puede ser, porque mirá, me marca como el aceite, sí, porque tal cosa. Esto se llama pensamiento sistémico. Entonces, aunque acá estamos en control, hagamos un mini ejercicio de empatía. ¿Quién quiere comentar qué le parece que significa está más loca de lo que creí? ¿Cómo lo tomarían ustedes si venían contando, empezando a narrar lo de la hermana y ya tienen una interrupción a los 10 segundos? Oye, Abel, porque venía sabiendo la historia de la hermana, ¿no? Que no es la primera vez que trataba de suicidarse. Y bueno, él a lo mejor pensó del inicio, pues está medio loca, o sea, ¿cómo se trata de suicidar? Luego se trata de suicidar 2 veces y pues está más malo eso y ahora está descubriendo que escribió ese libro, con un seudónimo lo escribió, pero bueno, esa parte, ¿no? Como que la hermana que estaba buscando una válvula de escape, ¿no? Una válvula de que saliera la presión que tenía ella en su vida
por ese trauma que tenían, escribiendo ese libro y contándole a alguien lo que había pasado, pues, o lo que les había pasado. Como que no lo aguantó y lo trató de contar al final con ese libro, pero no le podía poner su nombre ni podía decir que ella era la autora o algo, porque su madre les dijo que no le dijeran nunca a nadie y se lo juraron, pues. Pero a lo mejor por eso, ¿no? O sea, va mal, va más mal, a lo mejor decía él, pobre mi hermana, se está volviendo loca y con esto dice, pues está más loca de lo que creía, ¿no? Cambiándose el nombre y todo eso. No sé, por ahí, por ese lado lo veo. Aunque él hacía empatía con ella, a lo mejor por el lado de ese que te digo, pues de que, bueno, ya se trató de suicidar, se está sintiendo mal, no está aguantando pues esta presión que tenemos, algo así. Bueno, eh, eh, Rodrigo pronunció una palabra que es un verbo muy importante hacia lo que va a venir, ¿no? Es que él descubrió, porque si dice está más loca de lo que creí, como comentó Rodrigo acertadamente, él ya sabía que la hermana estaba un poco mal, pero está diciendo él mismo, está más loca de lo que creí. Y Rodrigo nos dice, él posiblemente está descubriendo en ese momento que la hermana está peor de lo que él creía. A este tipo de descubrimiento lo solemos llamar, voy a borrar un segundito acá lo de síntoma. Habíamos dicho que hay algo que puede ser un factor o un agravante para el descontrol, y es la sorpresa. Todo lo que suceda bajo el paraguas de una sorpresa, momentáneamente te descoloca. Te puede descolocar psicológicamente o te puede descolocar también físicamente. Por ejemplo, estabas cruzando la calle despreocupadamente y una moto o una bicicleta, acá en Buenos Aires hay bicisendas, entonces las bicicletas no hacen ruido y de repente alguien te grita, porque si no te va a llevar, te va a atropellar. Ese sobresalto, a ese sobresalto que lo llamamos sorpresa, es momentáneamente un desequilibrio. Tú te alteras momentáneamente y es posible que decidas reaccionar, incluso con un insulto, por ejemplo. Entonces, yo coincido con lo que dijo Rodrigo. Para entender cabalmente lo que va a venir ahora, que es el descontrol total entre los dos, en lo que concierne a él, aparte de que él está bajo estrés, como dijo César, porque tiene que reprimir, y reprimir es un gasto energético, encima ahora está sorprendido. Esto es muy importante que nosotros registremos, y después para divulgarlo, no existe tampoco una panacea para decir, oye, yo te voy a enseñar un truco, una técnica, que nunca más vas a tener sorpresas en la vida. Primero que no existe algo así. Y si existiera, no sé si lo querríamos tomar esa pastilla. Porque la sorpresa, en algunos casos, te mete en problemas. Pero en otro sentido también es una parte de la alegría de la vida. Es uno de los incentivos del vivir. Imagínense si conociéramos al dedillo nuestro futuro y todo estuviera precalculado. Ya no somos seres humanos. Entonces, es una prerrogativa de la vida que haya sorpresas. Ahora, nosotros como seres inteligentes podemos prepararnos para cierto tipo de sorpresas o recuperarnos mejor de ciertos tipos de sorpresas. Este hombre, lamentablemente, pobre, como se sucede todo muy rápido, no va a poder hacerlo. Por eso nosotros lo estamos estudiando a él. Nosotros estamos aprendiendo a través de él cómo funciona ese mecanismo para que algún día nos suceda menos de lo que nos sucede hoy. Entonces, cuando él dice, está más loca de lo que creí, creo que había sido Rodrigo Martínez la vez anterior, como ella asumió un liderazgo, creo que también lo dijo Héctor, le dice, cállate o no seguiré. Ella es muy asertiva, le dice, cállate o no seguiré. Avanzamos un poquito, él se queda callado, y ella dijo que su padre era peletero y que sus padres habían sobrevivido al holocausto. No pudo engañarme acerca de ser judía, pero me fascinó saber por qué eligió
a hablar del Holocausto. Acá habíamos dicho que la psicóloga usó muy bien el término "me fascinó", porque es como tratar de interesarlo a él. No sé si ustedes lo interpretan así, si no me avisan, levantan la mano o me interrumpen. Ahora, ella después de decir ponerle esa connotación positiva o atractiva, me fascinó entender por qué tu hermana eligió un apellido judío e identificarse con el Holocausto. Claro, en el minuto 43, ella empalma esa declaración con una pregunta inquisitiva. Si ustedes paran en el minuto 43, ella inclina la cabeza hacia adelante y es muy explícita su pregunta. ¿A qué intentaba sobrevivir? Fíjense de repente como una psicóloga que empezó, ¿se acuerdan que dijimos, no es una crítica porque hay que estar ahí, ¿no? Pero dijimos que había hecho 2 movidas incorrectas, ¿recuerdan? Que le había dicho siéntate y cálmate, 2 cosas que no funcionaron. Fíjense qué rápido ahora esta psicóloga redondea la historia de la hermana y enseguida le tira se usa en México, le tiró la pelota al otro, le pasó el balón, se dice eso. Ella ahora le pasa la carga significativa a él y le dice, ¿a qué intentaba sobrevivir? Miren qué interesante, ¿no? Porque vamos a ver si funciona esa pregunta, pero está bien que ella la haga, porque ella también está bajo estrés, no está reprimiendo, pero ella está haciendo una función, ejerciendo una función que implica estrés. Ella está tratando de ayudar a una persona que no es exactamente su paciente, pero es el hermano de su paciente, a que le cuente algo a través de lo cual ella pueda ayudar. ¿A qué intentaba sobrevivir? Pregunta. ¿Podría haber funcionado? ¿Podría haber recibido la respuesta, bueno, ahora sentate vos, le dice él, que te voy a contar yo lo que pasó? ¿No? ¿O estoy diciendo un disparate? Podría haber funcionado. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría recibir una opinión. ¿O se apresuró la psicóloga, a los ojos de ustedes, en hacer esta pregunta? ¿Qué les parece? ¿Quién quiere opinar sobre esta pregunta que casi imprevista también, ¿no? Pero muy directa. ¿Puede dar resultado o ustedes sienten que no puede dar resultado en este momento de la conversación? Otra cosa que les pido que opinen, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis tan detallado, que ahora parece bastante artificial, porque después uno dice, pero mira si yo en la vida voy a parar escena por escena para poder conversar con un cliente o con un socio o con mi esposa o con mi hijo, así como, pero el aprendizaje es para que nosotros entendamos, primero como en cámara lenta, como se aprende en los deportes y a manejar y otras competencias, que el momento exacto en el que se dice algo tiene un peso mayor del que creemos antes de aprender inteligencia emocional. A veces uno dice, pero si le ibas a decir eso a tu esposa, ¿por qué salió tan mal la conversación? Y a veces la conversación sale muy mal porque vos tenés que preparar a la persona. Y hay una forma de decir las cosas. Cuando una las dice intempestivamente y en un momento incorrecto y de la manera incorrecta, no es el mismo resultado que habiendo preparado a la otra persona, habiéndole dado tiempo, insinuándole. Hay maneras, hay protocolos, conscientes e inconscientes. Yo pregunto, ¿podría haber dado resultado esta pregunta? Me gusta, solo son opiniones, ¿eh? No se sientan presionados como que hay una verdad absoluta porque no la hay, no la tienen ni siquiera los psicólogos. Aquí solamente estamos aprendiendo unos de otros y descubriendo algunas leyes. Sabemos que esta pregunta es riesgosa. Ahora yo pregunto a ustedes, ¿pero podría haber funcionado? ¿Quién quiere opinar? Yo creo que ahí, a ver, la pregunta era porque, bueno, quería que funcionara todo bien, pero ya sentía que tenía el control, ¿no?
no sé, como que sentía que ya tenía el control, por eso tiró. No lo quería dejar que se repusiera, que descansara o algo y que pensara en otra cosa y cómo eludir, pues, cómo seguir eludiendo. A lo mejor esa fue también la razón, que sentía un poco ya en control, pues, de la situación. Bueno, me parece muy interesante lo que dice Rodrigo, ¿no? Coincido, ella ya está en control y hace una pregunta. Habíamos dicho alguna vez que que los riesgos, no sé si me ven, acá todavía se ve el pizarrón, ¿no? Los riesgos están empezando por acá. Decime la verdad, sos un mentiroso, me estás haciendo perder mi tiempo. Pero cuando uno empieza por una pregunta a una persona en un tono adecuado, con una buena intención, Rodrigo también nos recuerda que la psicóloga quiere llegar a la verdad. Y obviamente no está buscando un interés personal, está ejerciendo sus funciones como si un médico te dice, che, cerrá los ojos un poquito, te va a doler el pinchazo, pero es por tu bien. Nosotros solemos aceptarlo eso, no pensamos que el médico es un sádico o un loco, pues nos va a pinchar. Sabemos que, bueno, va a doler un poquito, pero lo está haciendo profesionalmente. Entonces coincido con Rodrigo que la pregunta podría haber funcionado. Y como ya vienen dando vueltas, y la psicóloga sabe que es un hombre difícil, está bien, le hizo una pregunta. Ahora, lo tienen en pantalla. No funcionó. Él responde con signos de admiración. ¿Qué sé yo? Miren qué expresión, ¿no? O sea, ¿qué sé yo? Alguno de ustedes podrá decir, es un mentiroso. Pero no, por eso estamos aprendiendo qué es la represión. Porque miren, para retroceder un poquito, ¿no? Retroceder una cosa importante que me acabo de acordar, que lo suelo decir en los seminarios, ¿no? Ustedes tienen un colaborador, un vendedor, un colaborador de cualquier tipo en el equipo, que ya ustedes le pidieron 3 veces como líderes que no haga tal cosa. Entonces, lo llaman por 4ª vez y le dicen, Alberto, yo te pedí que no hagas tal cosa y la volvés a hacer. Si él dice, no es verdad, yo no lo hago, hay 2 posibilidades que parten de la autoconciencia, ¿no? Abrevio el término. Si él tuviera autoconciencia, si la tuviera, me está mintiendo. También lo pueden llamar manipulación. Él quiere obtener un beneficio de su negación y está probándome. Miren, esto es tan delicado que esto lo aprendemos de niño de manera innata. Se rompe el jarrón de la abuela, viene mamá a retarnos y nosotros decimos, yo no fui. Lo mismo que dice este hombre a los 40 y pico de años. ¿Cuánto tendrá el Nignol ahí? 40 y pico, qué sé yo no fui, yo no sé. Viene mamá y nos decía cuando teníamos 5 o 6 años, ¿qué rompió el jarrón? No sé. Lo rompí yo o vi que lo rompió mi hermana, pero es autodefensiva la negación. Entonces, el colaborador que me dice, desde la autoconciencia, que todavía no es tan fácil saber si es así o no, pero luego con indicios sí podemos descubrir. Si él tuviera autoconciencia de que está haciendo algo y no lo corrige, porque supongamos que está en rebeldía, quiere que lo eche, se quiere hacer despedir, vamos a poner esa hipótesis. Entonces, ¿él me está mintiendo o manipulando? Aquí este individuo podría estar mintiendo o manipulando. Nosotros sabemos que no es el caso de este pobre hombre, porque le ha pasado algo terrible. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que está reprimiendo. O sea, falta autoconciencia y hay represión. En el caso del colaborador, yo podría tener una persona que está sometida, como dijo César, a tanto estrés en el último mes, que él maltrata un poquito a los clientes y no se da cuenta. Cuando yo le llamo al orden y le llamo a la atención, le digo, vos no podés contestarle así a los clientes difíciles, porque
Todas las empresas del mundo tienen clientes difíciles. No se puede zafar de eso. Yo lo que te pido es que seas paciente, porque son clientes importantes y no son maleducados. Si fueran maleducados, si tú te defiendes, está bien, pero tenemos la grabación y no es el caso. Tú estás siendo agresivo y la persona lo niega. Entonces, la autoconciencia define si hay una mentira o hay represión. Yo creo que ninguno de nosotros va a votar para este caso que estamos viendo que hay mentira. Cuando él dice, qué sé yo, se está automintiendo, que no es lo mismo, se está autoprotegiendo. ¿Están de acuerdo o hay un desacuerdo en esto? Si hay acuerdo, seguimos entonces. Hay acuerdo, ¿no? Ahora, miren qué arriesgado. Ahora, no sé si va a querer volver a intervenir Rodrigo. Ella sube la apuesta. Y en el acto, también lo tienen en el minuto 43, todo junto, ella no diría que grita, pero con énfasis, le dice, lo sabes. Subió la apuesta, pasó de la pregunta, los dos simbolitos que pusimos acá, pasó de la pregunta a qué quería sobrevivir. Y él dice, qué sé yo no sé nada, lo sabes. Como psicóloga, ejerce presión y dice, lo sabes. ¿Qué va a ocurrir cuando ella dice eso? Que el señor, que se había sentado hace 15 segundos en la silla, se va a levantar de la silla. Y ya va a entrar a ponerse cada vez más estresado. Vamos a usar el término que propuso César, ¿no? Que es muy amplio. Tú debes responderme. Él hace ahora algo curioso. Podría entrar dentro del mecanismo de defensa llamado proyección. Dice, tú debes responderme. Le devuelve el balón a ella. Tú debes responderme. ¿Por qué lo haría? Avanzamos un poquito más y ella acepta la pregunta y le empieza a responder. Algo acerca de escribir ese libro la hizo querer ser otra. Ella le da una explicación lógica, argumental. Cuando le dice eso, ustedes pueden ir avanzando conmigo, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Estamos en sincronía? Y él le dice ahora, ¿y eso te pareció bien? Creo que ya habíamos comentado que es una pregunta retórica. No sé cómo se puede identificar una pregunta como que está de más. Supónganse, vamos a inventar un caso. César viene y me dice que... César me cuenta que un colaborador de él, cuando un cliente le gritó, su colaborador le gritó el doble. Me está contando eso a mí, como colega, y yo le digo a César, ¿y eso te pareció bien? Pregunto, ¿no hay un metamensaje medio raro eso ahí? Te pregunto a ti, César, porque te veo en primer plano y vamos a hacer un role-playing contigo. Tú vienes y me cuentas, ya relajado, ¿no? Te confías conmigo. Che, no sabés lo que me pasó, mirá. A Juan un cliente le gritó y él se sacó y le gritó el doble. Yo te pregunto, ¿y eso te pareció bien? ¿No hay algo raro en esta pregunta? Dime lo que sientes, César, cuando yo te pregunto, ¿y eso te pareció bien? No, pues no. Te descolocaría, ¿no? Te Sí. sorprendería un poco, ¿no? Pues la misma reacción del uno con el otro, pues, pero pues ninguno está bien, pues, o sea. O sea, ¿cómo describirías si tú ahora vas y le cuentas a Jesús? ¿Sabes lo que me pasó con Abel? ¿Qué te pasó? Dice Jesús. Le conté que Juan le gritó el doble a un cliente y Abel me preguntó, ¿y eso te pareció bien? Entonces, ¿qué comentario le harías tú a Jesús sobre mí? Sobre mi pregunta. ¿Cómo la catalogarías? Además de rara. Como fuera de lugar, pues, o sea. Fuera No de sé. lugar. Bien. Pero ¿y por qué fuera de lugar? Porque está de más, ¿no? Es que ya, al menos, no sé, no iba por esa respuesta. Si fuera yo el caso, no sé, al menos me esperaría. Pero ¿cómo? ¿A poco sí? ¿Cómo pasó? O sea, pero...
No, eso fue. Es evidente que parece como una burla que yo te pregunte, ¿y eso te pareció bien? Sí. Vos no dijiste que te pareció bien. ¿Cómo te voy a preguntar semejante cosa? Y aparte entre profesionales, ¿no? Quizá con un desconocido que tú no sabes a qué se dedica, puedes plantear una pregunta que momentáneamente está desubicada, pero es por desconocimiento. Todos pisamos el palito y cometemos errores por desconocimiento. Pero si yo soy colega de César y viene César a franquearse conmigo, a buscar apoyo así para analizar una situación y yo le digo, ¿y eso te pareció bien? Como dice él, está fuera de lugar. Esa pregunta está fuera de lugar. Pero sin embargo, la psicóloga la asimila como profesional y no se enoja. Le dice, no, le dije que a menos que resolviera su problema, ningún otro en el que se convertiría le podría resolver el problema. Ella le resume, esa no es la solución. Y miren lo que él repregunta. ¿La gente te paga para que la conviertas en otro? Miren esta pregunta, ¿no? Es más grave que la anterior. Es como que si yo te preguntara, César, te repreguntara, cuando vos te digo, ¿y eso te pareció bien? Y vos me decís, no, no me pareció bien. Pero ¿cómo? ¿Vos no lo entrenaste a Juan para que le grite el doble? Es como si yo te hiciera esa pregunta. Es más absurda que la primera. Pero esta es la incoherencia que puede tener un individuo cuando trata de defenderse de cualquier manera. Él no encuentra la manera de escaparse de esto y se vuelve un poco absurdo en el desafío, porque yo puedo desafiarte, yo podría desafiar a César haciéndole una pregunta, ¿y eso no habla de una falla en tu liderazgo? Y es un poco chocante esa pregunta y un poco quizá agresiva, pero tiene lógica. Pero si yo le digo, pero vos no entrenaste a Juan para que grite el doble, eso ya no tiene lógica. Y sin embargo vemos que ocurre. Y esto ocurre en la calle, ocurre en las empresas, ocurre en la familia, ocurre en todos lados. Desafortunadamente ocurre en todos lados. Tenemos que asumir como adultos, como personas maduras, que hay que aprender a lidiar con esta situación. Entonces, cuando él le pregunta ahora, César, si yo te repreguntara, pero tú no entrenaste a Juan para que le grite el doble, ¿te estoy sometiendo a estrés con una segunda pregunta fuera de lugar? Sí, claro que sí, pues me estás como, si lo hubiera hecho, me estás como evidenciando de que yo obligué a que así reaccionaran en una situación específica, pues. Claro. O sea, estoy convocando a tu enojo, ¿no? Estoy tratando de despertar tu enojo. Eso casi es indiscutible, ¿no? Dos preguntas desubicadas, seguidas, tan seguidas. Cualquier persona que está observando mi interacción con César diría, este Abel está queriendo por un motivo que desconocemos que César se enoje. No puede hacer esa pregunta. Entonces, inconscientemente, este hombre, a pesar de sus problemas que tiene con la autoconciencia, sabe que haciendo preguntas inadecuadas va a convocar el enojo de la psicóloga. Y a veces chicos y grandes, porque los chicos y los grandes también lo hacemos, cuando hacemos preguntas inadecuadas, es tratando de embarrar la cancha, como decimos en Argentina. ¿Esa expresión se usa en México? ¿Embarrar la cancha? No, no se usa. Cancha, ¿cómo se usa? ¿Qué palabra usan para el campo de juego en el fútbol o en el béisbol o el fútbol americano? No se usa cancha, ¿no? Sí, se usa cancha. Ah, bueno, embarrar la cancha, nosotros decimos coloquialmente en Argentina, que cuando yo salpico con barro para allá y ustedes me salpican con barro para acá, ya no se sabe quién es responsable de qué cosa. Entonces se usa coloquialmente el término embarrar la cancha. Entonces si yo te hice dos preguntas, fíjense que lamentablemente parte de la manipulación del colaborador que niega lo que está haciendo es que le haga un par de preguntas absurdas a César para que César se enoje y le grite. Y si hay terceros, ese manipulador le dice, ¿oyeron? Ustedes son testigos cómo me gritó César.
Desafortunadamente esto existe en la vida real. Son sociópatas, psicópatas, personas manipuladoras que obligan a alguien a enojarse con el fin de ponerlo en evidencia de manera incorrecta. Porque una cosa es poner en evidencia desde el lado de la razón y la justicia una situación anómala, y otra es preparar, urdir un plan y hacerlo enojar a César cuando no hay motivo para que eso suceda. Pero ojo que esto también puede ser una trampa inconsciente de la otra persona. Acá yo presupongo, si ustedes tienen otra opinión me la dicen, que él no busca que se enoje la psicóloga adrede, porque habíamos dicho que incluso simpatizan, se atraen mutuamente. Pero él, como necesita defenderse, está echando mano de un recurso muy riesgoso, que es hacer 2 preguntas absurdas seguidas. Cuando le dice, la gente te paga para que la conviertas en otro, va a venir el final. Ella le dice 2 minutos, 3 segundos. Ella le dice enérgicamente, no me escuchas. No hace falta analizar mucho acá, ¿no? No me escuchas. Y él, ahora sí, esto es interesante de analizar. Él le responde, ¿qué crees que hago siempre? Me gustaría que me den una opinión. Yo les refresco que este hombre ya tuvo 3 o 4 sesiones con ella. Le está contando lo poco que puede. Ya dijo, yo vengo acá y te cuento todo. No es verdad que le contó todo, pero contó más que nunca en su vida. Entonces, a su manera, él siente que la escucha a ella, porque le va contando cosas. Cuando ella le pregunta, le va contando hasta donde pudo. Pero ahora, ¿qué crees que hago siempre? ¿A qué suena? Ustedes, si están en el pellejo de la psicóloga, ¿qué interpretarían? Hacemos otra vez un mini ejercicio de empatía. ¿Qué significa esta pregunta? ¿Qué crees que hago siempre? Es como un reclamo que le está Como un haciendo. reclamo, Jesús. Muy bien, yo coincido. Es como un reclamo, ¿no? O sea, él ¿está de acuerdo en que también expresa una gran incomodidad? ¿Incomodidad en qué sentido? ¿De por qué no le está dando las respuestas? No, incomodidad en el sentido de que si tú quieres ocultar algo, tu propósito en la vida de él era ocultar, hasta el momento en que la hermana intenta suicidarse por segunda vez. Ahora las circunstancias de la vida lo llevaron a Nueva York y él se tiene que exponer ante una psicóloga. Él quizás jamás se lo imaginó esto, pero le está ocurriendo. Entonces yo digo, esta pregunta, ¿qué crees que hago siempre? Que es exagerada, él no está escuchando todo el tiempo. No revela no está expresando la incomodidad, lo incómodo que se siente él teniendo que exponerse. Ah, sí, también. ¿Estás de acuerdo en que Sí. es muy posible que él esté expresando acá, oye, yo estoy muy incómodo con esta situación? Cuando tú estás muy incómodo, sueles exagerar. Entonces, estás incómodo en una reunión y dices, hace media hora que estoy escuchando. Y en realidad, si buscamos el video se dice en México, ¿no? Porque los españoles le dicen vídeo, pero en México se usa video, ¿no? Sí. Si vamos al video, ¿qué tal si tus 30 minutos son 10 minutos? Es el triple de lo que vos expresaste. A ti te pareció 30, o tal vez estás tratando de manipular, no sabemos, pero la evidencia es que fueron 10. Entonces, este hombre acá está incómodo y está haciendo un reclamo, como dice Jesús. ¿Qué crees que hago siempre? Ahora, miren, esto va a despertar en ella, avanzamos un chiquitín más, quejarte. Ella ahora está dando rienda suelta a lo que también ella siente y le parece. Quejarte, eludir y negarte a asumir responsabilidades. Ella le acaba de tirar un balón muy grande a él ahora. Lo que estás haciendo en ese momento y tal vez en las sesiones anteriores es quejarte, eludir y negarte a asumir responsabilidades. ¿Es verdad que la esposa le decía algo parecido en la playa a él? Con otras palabras, en otra situación, pero
Es posible que si la esposa viera esta escena, diría, aplaudiría a esta psicóloga, le diría, ¿cuánta razón tiene esta psicóloga? Yo hace 2 años que vengo soportando esta situación. ¿Están de acuerdo en esto? Bueno, ahora, ella que tiró un balón muy poderoso, le ha explicitado lo que está ocurriendo. Miren lo que sigue. Él empieza a gritar, malditos sean tú, Freud y mi hermana Halpern, la ironía del apellido judío, y ella se va hacia su escritorio y se da vuelta 2 minutos 10 segundos, y claro, ella empieza a perder los estribos. A ver si están de acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque en 2 minutos 10 segundos vemos que ella dice, todo esto me asquea. Ah, no, perdón, él lo dice, todo esto me asquea. Y ella le responde, es casi idéntico, ¿no? Ella, en vez de asimilar, como la vez anterior, la pregunta fuera de lugar, le dice en el acto, se están gritando mutuamente. Habíamos ya analizado y había quedado acá en la pizarra que cuando 2 individuos se gritan mutuamente, ya no se escuchan. Ya estamos en un terreno muy, muy delicado, muy peligroso. Ella grita, tu reacción me asquea. Es muy fuerte esto, ¿no? ¿Quién quiere opinar de qué pasó acá con ella? Tu reacción me asquea. ¿Quién quiere dar su sentir, su parecer, que una psicóloga le esté diciendo a este hombre, tu reacción me asquea? Pues ¿Está enojada? ¿No está enojada? como que ¿Sigue llegó siendo una estrategia? Sí, te escucho, Rodrigo. llegó al final, ¿no? O sea, estuvo como tratando de una manera, de una buena manera, tratar de sacarle la verdad y no pudo, y por el camino que estuvieron yendo hubo más y más y más fricción, y llegó el momento en que se revienta ella ahí, pues también la avienta con la cosa esa, pero ya como que ya se le acabaron los recursos pues a ella para tratar de sacar eso que sabe que quiere y que tiene que sacarlo para poderlo ayudar a él y a la hermana, ¿verdad? Coincido en parte con Rodrigo, porque mira, Rodrigo, acá hay algo interesante que dijiste, pero hay que revisarlo. Porque nosotros cuando decimos se le acabaron los recursos a una persona, en función de que, pongo el igual, ¿no? Falta de recursos igual a enojo. Puede ser así, como dice Rodrigo, o puede no ser así. ¿Por qué me gustaría que nos detengamos un segundo en esto? Porque todavía la psicóloga podría argumentar, llegó la hora de que yo me enoje también, a ver qué ocurre. Es como un padre que venía siendo tolerante y de repente le dice al hijo, basta, y grita. Hay 2 posibilidades. Una es la que dice Rodrigo. A este hombre se le acabaron los recursos y está por darle una cachetada, por hacer algo de lo que se puede arrepentir, porque se le acabaron los recursos. Pero no podemos estar seguros, porque, por lo menos al principio, todavía alguien puede decidir que un enojo y mucha firmeza, un grito, incluso un insulto moderado, podría ser todavía un recurso. De hecho, técnicamente lo es. O sea, fuera de la inteligencia emocional, todos son recursos para sobrevivir. En algún momento hablamos, intervino Héctor y hablamos del tema del narcotráfico y de la juventud que no tiene oportunidades de educarse. Yo pregunto, ¿ustedes nunca escucharon el testimonio de un joven que está traficando droga cuando alguien le pregunta, ¿por qué haces eso? Porque tengo que sobrevivir. ¿Lo han escuchado alguna vez ese argumento? Sí, medio mundo dice eso, ¿no? Pero pues bueno, no van a decir otra cosa. Oye, no, pues es que me gusta lo fácil y me gustan los lujos fáciles, todo eso, y por eso lo hago.
no iba a perder media vida tratando de juntar dinero para comprarme todos estos lujos, cosas así. Bueno, dicen que es para sobrevivir, porque ponen pretextos o cosas, ¿no? Bueno, les planteo, vamos a ir un corte, les planteo una pregunta para cuando volvemos, que tiene que ver, aunque ahora es social la pregunta, es muy psicológica y tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Yo pregunto, en mi país, y en México seguro que ocurre lo mismo, hay un debate muy fuerte acerca de que si estás en la pobreza, hay más posibilidades de que delincas. Entonces, hay un ala que dice, todos los que viven en las villas miserias, que son pobres, van a ser propensos a delinquir. Y hay otra ala que dice, momento, la mayoría de los pobres llevan una vida estoica, sacrificada, y no se tienta con el delito.